SER Podcast. Es uno de los grandes estrenos de la primavera. Vuelve Miranda Priestly y el universo del Diablo viste de Prada con su segunda parte. En este episodio analizamos cómo ha evolucionado esta historia, que ahora quiere defender el periodismo en tiempos de redes sociales, memes y la dictadura del click. Además, hay otros estrenos interesantes en cartelera, como La isla de Amrum, lo nuevo de Fatih Akin, que explora la culpa alemana, y Resurrection, el monumental recorrido del director chino Vigan por la historia del cine. De cine español, Los Justos pone a Carmen Machi, Vito Sanz o Pilar Castro a debatir sobre sus dilemas en un jurado popular. Y en televisión nos visitan Nicole Wallace y Alfonso Herrera, los protagonistas de La Casa de los Espíritus, la serie de Prime Video que adapta la novela de Isabel Allende. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Esta semana hemos celebrado el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, una fecha para reivindicar los derechos laborales, derechos que han costado mucha violencia, mucho esfuerzo y mucho dolor conseguir y que no están ni de lejos consolidados. Atención a este dato, el 77% de los artistas no supera los 12.000 euros brutos anuales, haciendo imposible tener una vida digna, imposible pagar la vivienda, aunque eso daría para otra columna, y para nada más. A esto hay que sumar a los técnicos, donde la precariedad también es elevada. En el cine, la precariedad, la intermitencia, la falta de horarios, la desigualdad salarial siguen siendo un problema. Fue durante la pandemia cuando se puso en evidencia la problemática de un sector muy característico y aunque se han tomado medidas, ahí está el desarrollo del Estatuto del Artista, muy importante, todavía queda por hacer. Por supuesto desde las administraciones públicas, pero sobre todo también aquellos productores, productoras y plataformas que siguen ofertando salarios de mierda, condiciones laborales inaceptables. Todo el mundo entiende que los rodajes son exigentes y que hay veces que no se cumplen los horarios, pero por sistema, pasarse de las horas no es de recibo. Lo mismo que no cobrar el salario mínimo, que no estar asegurados. Hay que reivindicar los derechos porque nadie los va a reivindicar por nosotros. Sin artistas y técnicos con condiciones laborales dignas, no habrá un cine digno. Da igual que esas películas hablen de clase, es importante y mucho también saber cómo se han realizado. Los medios de producción son importantes, no solo el mensaje. Por eso insistimos, y a los artistas que empiezan les damos un consejo. La cultura no puede sostenerse solo en la vocación individual. Si queremos preservar la diversidad creativa, es imprescindible garantizar condiciones dignas para aquellas personas que la hacen posible. Por supuesto, en la precariedad, la brecha de clase es también enorme. De ahí que nos alegremos del premio en Cannes Yo siempre a veces, una serie sobre precariedad con un equipo femenino detrás, o del nombramiento de Mayalen Beloki como próxima directora del Festival de San Sebastián. ¿Sabes por qué te contraté? Siempre contrato a la misma clase de chica, con estilo, delgada y que venera la revista, pero tan a menudo acaban por ser, no sé, decepcionantes y estúpidas. Pero tú, con tu impresionante currículum y tu gran discurso sobre tu supuesta ética laboral, yo pensé que serías diferente. Y me dije, adelante, juégatela, contrata la gorda y lista. Tenía esperanzas. Dios, me alimento de ellas. Y bueno, has acabado por decepcionarme más que las otras chicas tontas. Y hablando de precariedad, aquí tenemos un ejemplo, no de precariedad, bueno, ahora hablaremos de ello, pero bueno, sí de mala praxis de una jefa. Bueno, semana de puente, Día del Trabajo, como decimos, para descansar, para manifestarse por los derechos, como haría Ken Loach, y para ver películas, porque llegan muchos estrenos a los cines. Elio Castro, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Perfectamente bien, de momento. Esperando el Día del Trabajador. Para librar, importantísimo. Sí, por supuesto. Bueno, empezamos por esa esperada segunda parte del Diablo viste de Prada. Meryl Streep, Anne Hathaway se han paseado por medio mundo. Ya no hay más diseños de ropa en rojo, blanco y negro que se puedan poner en las alfombras rojas. Una promoción centrada en la moda, sin muchos periodistas, la verdad, aunque luego la película reivindica otra cosa. De una película que, como decimos, pues sí, como pasaba en la primera, cuenta desde dentro las entrañas de las revistas de la moda en general, sobre todo de ese Vogue de Anne Wintour. Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París.
Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho. Oh, vale. ¿Quién regala ropa de Chanel? Por supuesto, se venden Vinted. Hombre, Anne Hathaway, ¿no? La película coincide con la publicación en España de las memorias de Anne Wintour. Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh completan el reparto de esta entrega, centrada ahora en cómo Miranda y su ex asistente pues son rivales dentro de la empresa y compiten por los ingresos de publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos, también de una posible jubilación o ascenso de Miranda. ¿Qué os ha parecido? Elio Castro, ¿mantiene la forma de la primera? ¿La primera tampoco mantuvo la forma? ¿Cómo estamos? No, a mí la primera me fascina. Es una película que me fascina, no tanto por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es que me quedo, el otro día la pusieron por televisión y me quedé otra vez viendo la película del principio al fin. Y hay frases, me parece que tiene un ritmo, me parece que tiene un guión, me parece que todos los actores y actrices, sobre todo, están en estado de gracia, no sé. Independientemente que lo que cuenta pues es muy frívolo y es el mundo de la moda, y es verdad que hay una relación laboral ahí muy tóxica, hay un personaje que te atrae y al que desprecias, que es el de Meryl Streep, pero es sobre todo cómo está hecha la película, y luego tiene unas frases memorables, o sea, esa frase del color cerúleo, de cómo aquellos que estamos fuera de la moda o que intentamos no estar a la moda, realmente estamos yendo a la moda, porque la moda es la que dicta lo que te compras en el último almacén de barrio también. Lo que Amancio Ortega copia en sus tiendas. Efectivamente, o sea, que todos estamos metidos en ese mundo. Y luego también hay una reivindicación que a mí me parece también bastante justa, de que el mundo de la moda no deja ser parte también de la cultura de la época, ¿no? Entonces a mí es una película que me gusta. Y esta segunda parte tenía muchas ganas de verla y, hombre, me decepciona un poco. Me parece que ya no es lo mismo. Es verdad que ya te cuenta, pues, en estos 20 años lo que ha cambiado el mundo. Ya no es una publicación en papel, es una publicación en digital. Los medios son otra cosa. Las relaciones laborales ya no son otra cosa. Meryl Streep, el personaje Miranda, no se puede comportar como se comportaba. Tiene alguien que le susurra esto es políticamente correcto y esto no. Pero a mí la película me parece que no tiene ese ritmo vertiginoso de la primera, ni tiene ese desarrollo argumental de la primera. Me parece que se hace un poquito larga y un poquito, a veces, incluso tediosa. Es lo que yo llamo una remake, un remake, pero que ya lo has visto, ¿no? O sea, no es una nueva historia, sino con elementos de la primera. Y yo destacaría la única frase que me gustó, es el personaje de Stanley Tucci cuando dice, eso es lujo silencioso, tan silencioso que hay que usar trompetilla. O sea, me parece que es una de las frases de la película. A mí me parece que es aburrida. O sea, y tengo un problema con esta película. Nos hemos metido mucho con Netflix y hemos cuestionado, ¿no?, crear películas a base de algoritmos, y a mí me parece que esta es una película creada, no ha necesitado ni algoritmo, es coger aquellas cosas que sobresalían de la primera, que entiendo que es una comedia que dio en el clavo y que funcionó muy bien, y entonces es quitarle el alma a eso, porque al final cuando tú coges, es como si hubieras hecho una caricatura de la primera, y es todo trajes de moda, todo más espectacular, pero sin sentido, solo por lucirlo, cuando no tiene sentido la historia y cuando tenías cosas muy jugosas para contar, ¿no? Lo políticamente correcto. Bueno, pues eso es muy... o sea, eso da mucho juego, y es importante también porque cuenta cómo hemos cambiado y cómo una jefa tóxica, y eso nos ha pasado a todos, como los jefes tóxicos a los que hemos aguantado, pues de repente eso, no es que hayan desaparecido, pero de repente eso tiene que cambiar, ¿no? O aparentemente tiene que cambiar. O como la moda, que a mí me parece un mundo interesante para contar, o el periodismo de moda. ¿Cómo ha cambiado el periodismo? Nos contaba Alberto Sisi, compañero de Vogue, que es la historia real de esta periodista, ¿no?, que vivió todo ese periplo que vive Anne Hathaway, que pasa de hacer reportajes de investigación a esta revista, que es despedida por las sucesivas crisis de los medios. Y cómo todo eso que está, al final sirve de escudo, que está ahí atrás, o sea, como una excusa barata para hacer una oda a comprar, a usar a los trajes, pero trajes horteras, porque ni siquiera hay un estilismo que destaque. Ni siquiera cuando va a cantar la estrella de turno que te llevan anunciando que va a aparecer, es un momento épico. O sea, hay tanta exageración que nada es especial en la película. Y luego lo peor es que una película de este tipo no puede ser aburrida. Y es aburrida. Entonces me parece que es perdonadme la expresión, una cagada este remake.
A mí sí, estoy en parte en cosas de acuerdo. A mí no me parece aburrida, me parece entretenida. Yo la vi muy placenteramente, ¿no? Y creo que los personajes tienen ese carisma, especialmente el de Meryl Streep. Es cierto que creo que tiene muchísimos problemas, especialmente de guión, porque han vaciado casi de contenido la película, y no solo porque están en el centro solo pendiente del personaje de Miranda y del de Anne Hathaway, sino porque, por ejemplo, todo lo que le rodea, ¿no? Salvo Stanley Tucci, que creo que es el que mantiene un poco la sintonía o el gancho más con la primera película, están absolutamente desdibujados y vacíos, ¿no? Es ridículo incluso como el personaje de Emily Blunt, ¿no? La evolución que le dan a ese personaje. Más allá de eso, es cierto que El Diablo viste de Prada no es que fuera nunca una película sobre la moda, era una película sobre el trabajo y el poder, igual que hemos dicho que The Bear no era una película sobre la cocina, sino sobre la precariedad laboral y el duelo, ¿no? Entonces, a mí eso sí que creo que la fórmula de cómo reformularlo, cómo avanzar y evolucionar en esta historia es un poco tramposa y cínica, y no me deja, y no creo que desencaje en el estilo frívolo y banal un poco de la película, ¿no? En el sentido de reivindicar un periodismo serio desde la frivolidad del mundo de la moda, desde la exclusividad del mundo que puede permitirse esos diseños, pero sí que me parece que de alguna manera hace un buen retrato de la decadencia del periodismo, ¿no? De cómo ha pasado de ser una publicación de prestigio a ser algo que depende de las visitas, de los clips, de los memes en redes sociales, de cómo hay permanentes crisis de reputación y de prestigio según lo que haces en internet, y de lo que se puede decir y ahora no se habla pues de talla 36, 38 y tal, y si no hay alguien que te corrige, ¿no? Entonces no sé si eso ha hecho que pierda la mala leche que tenía la primera, que tenía algo como de una comedia, como decía Elio, muy, muy punzante y que funcionaba muy bien y que tenía frases icónicas. Y luego coincido con Pepa en que especialmente creo que la peli tiene problemas de montaje, porque es como un videoclip de estilismos. Es que no deja respirar en ningún momento. No, y esos planos, o sea, claro, ese dron. Y toma decisiones absolutamente arbitrarias solo porque haya una sucesión tiktokera de estilismos, ¿no? Entonces se ha contagiado de eso. Es curioso porque está criticando la deriva del periodismo, pero a nivel de montaje visualmente se ha contagiado de la dictadura del reel. Entonces es como esa contradicción en la que se mueve, y esa parte cínica que siempre ha tenido El Diablo viste de Prada. Aún así, a mí me parece que es disfrutable. Lucía. Yo, es que claro, yo lo veo desde un punto de vista, ¿no?, de generación Z, porque a mí sí que me parece que han hecho esta película para la generación Z. O sea, la audiencia somos nosotros, la gente de mi edad. ¿Por qué? No solo porque también nos están, como decíais, advirtiendo un poco del declive del periodismo, de, bueno, pues cómo están cerrando los medios, las veces que mencionan la inteligencia artificial y todo tema de la digitalización, pero está claro, yo estoy de acuerdo con José, que es un poco como el ritmo de un videoclip en el que no paran de aparecer, igual que, por ejemplo, en la primera aparecía Giselle Bündchen, no así caras más parecidas. Aquí aparecen rostros, aunque sea de fondo, que sí que cuando la generación Z vamos a verlo y lo vemos y es como, anda, si esta es, por ejemplo, Amelia, la de las Chicken Soup Dates, ¿sabes? Es gente que... El estilista de Zendaya. Claro, aparece el estilista de Zendaya. Donatella. Claro, está... Bueno, Donatella ya no es... No, pero es un poco que me da la sensación de que está hecho para la generación Z, tanto de ritmo como de rostros y también de música, que aparecen por ejemplo, de banda sonora de fondo, Olivia Dean, Raye, Las Marías, por ejemplo. Es todo una actualización para nosotros. Ya no lo veo tanto como una continuación de la primera, sino todas las cosas que igual hacían mal o hacían de forma incorrecta en la primera, ahora se han actualizado para hacer una película para esas nuevas audiencias. Claro, a mí lo que me parece estupendo que hagan una película para la generación Z. El problema es que es un poco como Sexo en Nueva York y Just Like That. O sea, no puedes coger a unos personajes, quiero decir, para eso tienes que ser muy listo y tienes que ser Paco León para hacer todo el trasvase y que te salga bien. Pero si coges esto y haces una crítica a una cosa y haces todo lo contrario, porque me parece muy bien, o sea, yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero creo que no, que ahí es donde está la trampa, ¿no? Bueno, me parece interesante lo que dice ella de la sintonía con la generación Z, sobre todo porque la primera era una película muy aspiracional, que bebía mucho de los 90, entonces de proyectarte en esa vida, y esta no. Esta sí que es verdad que puede
concordar con el desencanto generacional de los Z en ese sentido. Es lo que yo llamo una secuela remake, es decir, es una secuela de la primera. Pero es una cosa totalmente distinta. No, pero, o sea, es con escena, o sea, es la misma película que hemos visto, pero con esa forma de secuela que parece que avanza, pero no avanza, retrocede. O sea, es la misma película, pero presentada a una nueva generación. También es una cosa, me da la sensación de que nos están pidiendo un poco perdón a todas esas estudiantes de periodismo que yo lo hablaba con mis compañeras, que decíamos, ay, sí, claro, El Diablo Viste de Prada nos ha inspirado mucho también todas esas películas de los 2000 de rom-coms. ¿Cuánto daño ha hecho el cine Efectivamente, Hollywood? y cómo perder a un chico en 10 días, que todas son periodistas súper guays en Nueva York y tal, y ahora nos dicen, cuidado, igual la hemos cagado, como poniéndose esas expectativas, cuidado que lo que os espera un poco la situación es el cine esto. láser. y el reflejar las razas y los cuerpos, es decir, en la primera todo eran raza blanca predominante, aquí hay una variedad racial en esta película y también hay una variedad de cuerpos, no son todos los delgados y tipos bonitos. Woke, pero un poco. Bueno, vamos a continuar. Como decimos, es el gran estreno comercial esta semana, que llega a una taquilla con Michael y con Torrente Presidente en lo alto, pero hay más títulos de autor que queremos visibilizar, como La isla de Amrum. Es la nueva película del director alemán de origen turco, Fatih Akin, protagonizada por Diane Kruger, que cuenta la historia de un niño en una familia nazi durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Que esta maldita guerra de Hitler se acabe. ¿Padre volverá ahora a casa? ¿Por qué lo preguntas? Porque la guerra se acaba. ¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse? ¿Cómo está tu madre? Desde que falleció el Führer no come. Si te cuento algo, ¿guardarás el secreto? Abuelo, no. Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante 2 miembros de las juventudes hitlerianas. El director contaba en el Barcelona Film Fest, donde ganó el premio a Mejor Película, cómo había llegado a contar esta historia sobre la guerra, donde lo bélico queda en un segundo plano. This is a film which is based on the memories. Esta es una película que se basa en los recuerdos de mi antiguo profesor de cine, Hark Baum. Fue mi profesor y luego se convirtió en mi amigo y colaborador. Esta iba a ser su última película y yo quería producirla. En ella iba a hablar de su infancia, de sus padres que eran nazis. Quiso hablar de su propio pasado, siguiendo esa línea de cineastas que han hecho películas personales, como Roma de Cuarón, Belfast de Kenneth Branagh o Los Fabelmans de Spielberg. Yo le dije que debería hacerla él, pero me dijo que ya estaba viejo para ello y me pidió que fuera yo quien la dirigiera. Así que me vi ahí, en los años 40, con los nazis. Suddenly I was there, back in the 40s with the Nazis. Decía, bueno, yo nací en Alemania, pero mis padres no, con lo cual estaba ahí en un mundo que de alguna manera me pertenece, pero que mi familia no vivió. Bueno, siempre criticó con su país, también con el trauma del Holocausto y su mala gestión. Decía que básicamente es la culpa lo que hace que su país apoye a Netanyahu. There is a key line in the film. It's the subconscious of the boy who tells him that in his dream. Hay una escena clave en la película, cuando el niño, en sueños, se justifica ante su tío y dice que el Holocausto no fue su culpa. El tío le contesta que no es su culpa el Holocausto, pero que tenía una responsabilidad. Ese es el destino de Alemania. Por eso Alemania apoya a Israel. La culpa o la vergüenza por la conexión con el Holocausto les posiciona ahí, y es una posición que viene de la Segunda Guerra Mundial, viene de la culpa y de nada más. No se trata de borrar el pasado, pero sí de ocultar esos crímenes del pasado, y eso está en la identidad alemana. The guilt or the shame, you see, yes, it is about the identity of Germany. Todo su cine ha versado sobre la identidad. Contaba también por qué había decidido alejarse de las trincheras y cómo ha gestionado la memoria histórica Alemania. It's not something to be jealous about. No es algo de lo que tener envidia, porque nosotros en Alemania quizás sí hemos vendido la narrativa de que hemos manejado bien el pasado, pero no es así. Quizás es porque Alemania perdió la guerra y la historia siempre la escriben los vencedores. De alguna manera, los vencedores, los estadounidenses, nos enseñaron esa parte de la historia a través de las películas de Hollywood. Fue una reinvención, mientras que en Alemania nadie hablaba de la guerra. Eso cambió en el 68 gracias a la siguiente generación, que empezó a preguntarle a sus padres ¿qué hicisteis en la guerra? Bueno, pues siempre interesantísimo escuchar a Fatih Akin. Sí, es un director alemán de origen turco
Las primeras películas a mí me fascinaban. Contra la pared, al otro lado, tiene este documental de Cruzando el puente, los sonidos de Estambul, musical, de todas las músicas turcas. En fin, como dices tú, la identidad es el centro de su cine. Luego ha pasado épocas en que quizá ha estado un poquito más desapercibido. ¿Ha hecho algún thriller? Ha hecho algún thriller. Soul Kitchen era una película que jugaba con la comedia, tenía una escena muy divertida sobre un cocinero que tenía que calentar un gazpacho, porque así se lo pedía un cliente. Pero bueno, que su cine pertenece a esa generación de alemanes que no tienen esas raíces germánicas, ¿no? Y que quizá pueden mirar a la historia alemana con otros ojos de otra manera. Y a mí me parece que su cine siempre es vibrante, muy interesante y con una mirada muy, muy crítica y muy a seguir. Y me alegro que esté nuevamente en plena forma, porque a mí es un director que siempre me ha gustado mucho. Y es curioso que haga esta película, claro, sobre el Holocausto. Te metes en este follón, ¿no? Cuidas un poco la historia de tu maestro, pero hablas de un tema que cuesta mucho, porque claro, es verdad lo que decía, ¿no? Alemania ha vendido el relato de que ellos habían hecho las cosas bien, de que no había extrema derecha, de que todo se había solucionado, y resulta que no, que el trauma se había escondido, y que la extrema derecha existe, y que, bueno, pues que eso tiene unas contradicciones actuales, ¿no? Y que muchos no han preguntado, ahora vuelven a no preguntar qué hicieron nuestros abuelos en la guerra, ¿no? Y es curioso la historia de cómo te das cuenta de que, bueno, pues tus padres colaboraron con Hitler, ¿no? Y que la gran parte de Alemania colaboró con Hitler. Que los nazis no fueron 4, sino que eso se extendió a más, ¿no? Y es interesante que Francia, que tampoco lo ha hecho tanto, y Alemania empiecen a hacerlo ahora, ¿no? Y es verdad que el cine alemán siempre ha mirado a esos traumas del Holocausto, pero mirar abiertamente a ese pasado pues se sigue costando. Sí, lo más interesante es que plantee este espejo, ¿no? Especialmente con la actualidad y con la gestión que está haciendo el gobierno alemán, ¿no? Del genocidio en Gaza a manos de Israel, que lo haga a través de los ojos de un niño, ¿no? Que te embarque en esta especie de aventura, porque tiene algo de película de aventura, la isla de Amrum, tiene algo del ladrón de bicicletas, ¿no? Esta cosa de ir intentando recuperar el leitmotiv de la película básicamente es un niño que quiere que su madre se pueda comer una tostada con pan y miel y mantequilla, y entonces en esa búsqueda al final el recorrido de la película sea una historia sobre la pérdida de la inocencia, ¿no? Y es la pérdida de la inocencia de esa generación que hablaba Fatih Akin, en la que de pronto se pusieron a preguntar y a cuestionar el pasado de sus padres, qué habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial y cómo si habían sido colaboracionistas, directamente ejecutores de algún crimen, ¿no? Y es esta idea si también la responsabilidad de lo que está haciendo mi padre o lo que hizo mi padre en la guerra puede recaer sobre mí, ¿no? Y de ahí extraer pues esa idea de vergüenza, de culpa, ¿no? Y cómo eso ha arrastrado a una generación de la sociedad germana, y creo que es bastante interesante por verlo a través de los ojos de un niño, ¿no? Que con esa edad no entiende mucho, alejado completamente de cualquier escena bélica, de cualquier escena de maltrato o de nada, ¿no? Sino en esa isla como una especie de oasis donde asume que el relato oficial que le ha contado su familia no es el que él está descubriendo en esa pequeña aventura a través de la isla. Entonces me parece como que la película funciona muy bien de esa forma y como reflexión general con espejo con el presente. O a ver si ese espejo lo traemos también aquí, que es lo que yo le decía. Siempre nos hemos mirado con ciertos celos y me decían, no hay que tener envidia de nosotros. Bueno, precisamente llega a los cines una película palestina producida por Mark Ruffalo y Javier Bardem, Todo lo que fuimos, dirigida por Sherin Davis, que cuenta como en una protesta en Cisjordania un adolescente palestino se ve implicado en un conflicto que afecta a la vida de toda su familia. Una historia sobre 3 generaciones. No sabes nada sobre nosotros. Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte quién es mi hijo. Se estrenan también varias películas que estuvieron en Cannes. Una de ellas es Resurrection, la del director chino Vigan, que ya triunfó con Largo viaje hacia la noche. Es una obra monumental con 1000 referencias al cine, con muchas tonalidades, con una propuesta sensorial que nos lleva por toda la historia del séptimo arte.
Y esta es la joya de esta semana. Elio, esto te va a gustar. Hay un enorme plano secuencia tremendo, que yo no sé cómo baja la cámara, cómo lo hace. Es impresionante porque parece que Vigan, que es pequeñito, se haya puesto la cámara y haya estado por ahí trotando por medio Pekín. Bueno, pues le preguntábamos en Seminci que cómo lo había hecho. Él contaba que no, que lo había hecho normal y tal y cual, pero nos contaron que luego en la intimidad dijo, el plano secuencia es como el tiki-taka. Ah, claro. Pero el tiki-taka de Xavi Iniesta, porque era del Barça y estuvo viendo el clásico en el hotel de Seminci. O sea, Román Gubert tiene que el que perdió el Barça. Efectivamente. Y ahí estaba Vigan. Estaba Vigan viendo ese partido. O sea que hay que cambiar los manuales de cine para explicar el plano secuencia como un tiki-taka. Un tiki-taka, nada. Exactamente. Perfecto. Bueno, es una gran joya que tienen que ver, o sea, la van a disfrutar. No esperen entender la historia, es una historia de amor, pasan muchas cosas, hay aventura, pero es una oda a muchísimas referencias, Easy Rider, El Regador Regado, Metrópolis. Hay referencias a toda la historia del cine de una manera envolvente y fascinante. Hay que estar descansado, pero la verdad es que merece la pena. Sí, no tienes por qué entender todo el viaje, pero hay algo absolutamente deslumbrante, magnético, monumental, ¿no? En la forma de presentar y cómo va transitando por la propia estética de la historia del cine, por los géneros de la historia del cine y cómo te lo va contando. Es verdad que a mí me gusta mucho más Largo Viaje hacia la noche, que hay algo como mucho más críptico, misterioso y que me envuelve más que esta película, pero indudablemente, claro, es apabullante lo que te presenta y cómo te lo presenta. Pues ahí está, Resurrection de Vigan, el tiki-taka del cine. Por la quincena de realizadores pasó en SOS la película inacabada de Laurent Cantet, que terminó su amigo y compañero Robin Campillo. Cuenta la vida de un joven aprendiz de albañil presionado por su padre, rico e intelectual, para que estudie mientras se enamora de un colega ucraniano. Enzo, t'as 16 ans. T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà. Mais tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi. Ok, donc tu seras maçon toute ta vie. Y la última en la lista es La Plaga, que es la ópera prima del australiano Charlie Pollinger, una cruel historia de acoso escolar en un campamento de waterpolo masculino, en el que se ataca a los compañeros más débiles diciendo que padecen una enfermedad infecciosa. Primer día de campamento, no está mal. Sí, guay. Sé que todo esto puede ser un poco abrumador. ¡Vamos! ¿Qué pasa con Eli? Eli tiene la plaga. Y hemos dejado para el final un estreno español, Los Justos, de Fer Pérez y Jorge Lara. Es un drama de abogados, de judicial, con Carmen Machi, Vito Sanz, Pilar Castro, Bruna Cusilla, Nega Barain, que cuenta como 9 miembros de un jurado popular tienen que deliberar sobre un polémico caso de corrupción. El conflicto surge cuando les intentan corromper a ellos mismos. Estamos muy a favor del sistema del jurado y estamos muy a favor de que las personas hablen y se entiendan y se escuchen. Creo que muchos de los problemas que están sucediendo es porque hemos dejado de escucharnos y vivimos de forma muy individualista. Creemos que la colectividad es la que puede solucionar las cosas. Se considera probado que el acusado Valentín Ulla Movellán entregó en fecha 23 de agosto de 2021 la cantidad de 125.000 euros a don Javier Ortiz Orihuelas, consejero de Obras Públicas. Muchas veces decíamos que los políticos o los empresarios corruptos no han nacido en un huevo dentro del Congreso y del Senado, o sea, son ciudadanos, ¿no? Entonces, también decimos que lamentablemente quizás los corruptos del mañana están ahora mismo campando entre nosotros, como están en los institutos, formándose, en las universidades, en los conciertos. Entonces, claro que creo que hay pocas cosas que no atraviesen la sociedad de arriba abajo y la corrupción no puede ser una menos de ellas. Sí. Aquí siempre va a meter la mano a alguien. ¿Y al final qué? Menos colegios, menos hospitales. ¿Y tú? A pagar. Y a tiempo, ¿eh? Que si no te crujen. Yo preferiría jueces, la justicia pura y dura, no un jurado popular. Yo es que no estoy a favor del jurado popular. No me representa. No, porque es que el jurado popular puede ser peor que tú. Es que ya se declaró. ¿Y tú, Víctor? Yo, jueces profesionales, ¿no? Aunque la situación ahora está compleja con este tema, pero confío en la justicia, sí. ¿No? O quiero creer en eso. Para eso estar. Culpable el tirón.
Por si os ayuda, realmente hay 9 preguntas formuladas y habría que ir argumentando cada una de ellas. Por ejemplo, si hay atenuantes. Si fuera culpable, tendría más posibilidades de salvarme con un jurado popular. Con un jurado popular. No lo sé. Sí. Depende por qué seas culpable. También, ¿no? Depende del delito de que se te esté acusando. Si es un delito menor, bueno, da igual. Intentaremos no meternos en Dios. A lo mejor en otro país no lo sé, pero yo aquí quiero creer que la justicia hace justicia. Quiero creer. ¿Qué pasa? ¿Que a vosotros nos gusta vivir bien o qué? Si os ha cambiado de saltarse la ley, pues no. La ley. Pero entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Seguir manipulados por el sistema, trabajando 6 días a la semana, haciendo un montón de horas extras para que luego llegue fin de mes y no tengas ni un duro en el banco y la nevera vacía? Y eso es justo, ¿no? ¿Eso es lo justo? Pues para mí no. Que siempre vemos la corrupción desde arriba, desde el poderoso, ¿no? Y qué pasaba en la corrupción en el día a día, ¿no? En el ciudadano. Entonces, el escenario es un jurado popular, pero lo que realmente les interesaba era la corrupción del día a día. Es que tiene que ver con el poder, ¿no? El poder provoca que te puedas corromper. Claro. Porque te sientes inmune y te sientes... El poder es eso. Aquí uno está pensando una cosa, cuando los de alrededor empiezan a sostener esa corrupción, tú llegas, caes de pleno. Entonces no tiene por qué ocurrir siempre, ni muchísimo. Esperemos que no ocurra siempre. Pero en general es como una especie de pirámide que funciona así. Y lo que no se puede hacer es normalizar la corrupción. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Anoche te lloré. Por fin me di cuenta. La literatura latinoamericana vuelve a conquistar la pequeña pantalla. La Casa de los Espíritus, la gran novela de Isabel Allende, se adapta por primera vez con una ambiciosa serie que cuenta la historia de 3 generaciones de esa misma familia chilena. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, el boom latinoamericano sigue explotando en el streaming después de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahora es la saga familiar de Isabel Allende la que llega, en este caso, a Prime Video. La Casa de los Espíritus pone el foco en 3 generaciones de mujeres en un país conservador de Latinoamérica, marcado por la lucha de clases, la agitación política y el realismo mágico. Una forma de revisitar un clásico de la literatura publicado en 1982 con mirada contemporánea, con un gran reparto eminentemente chileno y protagonizada por Alfonso Herrera y Nicole Wallace. Tenemos que hablar con la gente real, con la gente del pueblo. Hacer puerta a puerta, irrumpir en la fábrica, realmente hacer ruido. Pero si mi marido sale electo senador, vamos a poder hacer esos cambios desde el Congreso. Ah, bueno, si tu marido fuera mujer, quizá. Queremos que otros hagan cambios y nosotras ni siquiera hemos pensado en sacarnos el corsé. Alfonso Herrera, Nicole Wallace, ¿cómo estáis? Gracias por venir al Cine en la SER. Hombre, gracias por la invitación. Bueno, La Casa de los Espíritus es uno de las obras cumbre de la literatura hispanoamericana. ¿Qué se siente? ¿Se siente vértigo al formar parte de una adaptación como esta? Sí, pero por mi parte al menos, desde las como ganas totales y desde el respeto, pero no desde el miedo, ¿sabes? Como creo que también es el libro favorito de mi madre y igual también tuve la suerte, entre comillas, de no haberme leído el libro antes y no tener como ser un poco ignorante en el sentido de que no sabía lo grande que era cuando me llegó. Entonces creo que eso me dio también la oportunidad de no estar completamente aterrorizada al principio. Pero
pues con mucho honor de poder simplemente formar parte como de este mundo, que es muy guay. Yo feliz de ser parte de una obra, como tú bien lo dijiste, emblemática, icónica de la literatura latinoamericana, y no solamente de la literatura latinoamericana, sino de la misma Isabel Allende, ¿no? 70 millones de libros vendidos, traducida a 40 países. Es una obra que escribió en el exilio en Venezuela como una carta de amor a su abuelo. Entonces hay muchas capas que vuelven a esta historia algo muy potente y que está cimentada con una conciencia muy linda. Pero más allá de sentir presión, creo que fue un gran regalo. Hablo por todos mis compañeros y compañeras. Creo que todos estábamos muy entusiasmados de ser parte de este proyecto. Vamos a ir hablando un poco de esas capas que tiene tanto el libro como la serie. En este caso, empezamos con tu personaje, Alfonso, con Esteban Trueba, que encarna la ambición, el sueño capitalista también un poco de algún modo, ¿no? Ahí está también la lucha de clases. Es el único personaje también que aparece de principio a fin, es como la columna vertebral. Contaba Isabel Allende en una entrevista que representa también el poder, la autoridad, la patria, y que era el personaje más detestable. Así es. ¿Cómo se siente uno al encarnar al personaje más detestable? Pues la primera visión o la primera lectura puede ser visto como un villano y puede ser encasillado como un villano. No es una lectura incorrecta. Sin embargo, creo que hay que echarse 2 pasos para atrás para tratar de no juzgar al personaje y tratar de entender de dónde vienen esos vicios y al mismo tiempo tratar de ver cuáles son sus virtudes. Y fue un trabajo interesante porque echando 2 pasos para atrás, pues te das cuenta de una carencia, de un soporte en el nido familiar, una madre que lo trituraba psicológicamente y emocionalmente, un padre ausente por completo, deposita absolutamente toda su emoción y toda su esperanza en su primera relación, que en este caso fue Rosa. Ocurre algo muy desafortunado. Entonces, él ha vivido muchos duelos y como tal, él se va encerrando poco a poco y se recarga toda su valía en la aprobación social, el poder, el dinero, las extensiones territoriales y va en búsqueda de un amor o de una mujer para poder crear una empresa, ¿no? Pero creo que lo importante o lo más importante para mí fue no juzgarlo y tratar de, como Esteban Trueba al principio de la novela, con un pico y pala, escarbar en el material e ir a por esas pistas, ¿no? Constantemente, leyendo y visitando el material constantemente y la novela también. Mi nombre es Esteban Trueba, el patrón ahora. Al que se esfuerce no le faltará nada. Al que no, que se vaya. Yo no quiero vagos aquí. ¿Quedó claro? Toda una vida hemos vivido acá nosotros. De acá no nos vamos a mover. Muy bien. Compartan las buenas noticias a los hombres que les guste trabajar. También hablábamos ayer que al final, justo que es como un poco la representación de la patria, de que al final Esteban también es víctima del patriarcado y que es víctima de haber estado Totalmente. En esa sociedad y estar en esa forma de crecer y no tener ningún tipo de opción hasta que, bueno, creo que a fuerza bruta va aprendiendo poco a poco. Es como esta idea del deber ser, ¿no? Hay que ser de cierta forma, hay que deber ser de cierta forma. Sí, me ha gustado lo que has dicho, porque lo de que es lo de la columna vertebral, porque yo siempre digo que es como una metáfora que a mí me gusta un montón, que es el único personaje que no cambia de actor. Entonces, todos los personajes de mujeres cambian de actriz por lo menos 2 veces o 3. Y es un poco la representación de, ¿no?, las mujeres constantemente tenemos que adaptarnos para sobrevivir y cambiar, y como el único hombre, ¿no?, que representa el patriarcado no cambia y está ahí fuerte como un pilar, y nosotras un poco nos intentamos sobrevivir alrededor de ello, y algunas con un poco más de valentía pues luchar en contra de él,
pero sí, es guay. Es una buena metáfora, sí. Tu personaje, además, Nicole, está educada también en esa libertad femenina, ¿no? En luchar un poco por los derechos de las mujeres. ¿Conecta eso también contigo? ¿Sientes que es una reivindicación importante también traerla hoy en día? Sí, muchísimo. Yo he crecido en una casa muy feminista, he crecido rodeada de mujeres que además me han permitido ser y nunca han dudado absolutamente de nada de lo que podía llegar a hacer. Y creo que con el tiempo, estos últimos años, te vas dando cuenta de lo importante que es eso y de que no todo el mundo crece así, ¿no? Porque creo que al final cuando te juntas con la gente que piensa igual que tú, te juntas con la gente que tiene la misma visión, tus padres, etcétera. Bueno, creo que ahora te vas dando cuenta de que en realidad no es así y que seguramente la gente que piensa completamente al revés que tú se junta con las personas que piensan igual que ellos, ¿sabes? Pero yo he tenido mucha suerte en ese sentido y sí que me siento bastante igual que Clara en eso. También creo que, y me gustaría, y este año es un poco mi objetivo, como volver a ser igual de reivindicativa como era con 18 años, que creo que en general era una generación de jóvenes como muy activas y igual lo hemos perdido un poco ahora. Entonces, sí. Me inspira, ¿no? Como el haber estado en la piel de Clara y haber pues creado ese colegio, ¿no? Y intentar ayudar es como, bueno, cada uno puede poner su granito de arena. Compañeras, ya no podemos seguir viviendo a merced de lo que los hombres nos impongan. Nacimos todos iguales, pero nos han hecho creer que nosotras somos menos, que no nos merecemos los mismos derechos que los hombres. Nuestra voz es nuestra fuerza. El voto femenino es mucho más que un derecho. Es el reconocimiento de nuestra dignidad, de nuestro derecho a la igualdad, a nuestra emancipación. Y si todas juntas nos unimos y levantamos nuestras voces en una sola, créanme, no va a haber poder que nos detenga. Que he sacado con el hilo, que plantamos en el patio, no era uno el que plantaba, eran dos y no solo con el feminismo, la novela se escribió en el año 82 y es profundamente actual, ¿no? Sí. O sea, hay temas, hablábamos antes del patriarcado, el autoritarismo, el poder. La polarización que se vive en la sociedad. Claro, sí. Claro. Perdona, pero te interrumpí. El control de la tierra, ¿no? También la lucha de las clases sociales, toda esa coyuntura sociopolítica. No sé si vosotros como artistas, como actores, también consideráis importante participar en historias que tienen esta dimensión social. Yo creo que primero nuestra función principal es entretener, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros hacemos. A veces yo digo que los doctores, los arquitectos trabajan de lunes a viernes y nosotros trabajamos viernes, sábado y domingo, por así decirlo. Pero si de repente la sala de cine se prende y de repente la televisión se apaga una vez que se termina el proyecto y algunos cuestionamientos empiezan a ocurrir, creo que vamos de gane, ¿no? Pero como tú bien lo dijiste, esta historia trata temas muy vigentes, como es la polarización, a pesar de que se escribió hace décadas atrás. Hoy vemos lo que ocurre en Latinoamérica, lo que ocurre en el mundo. Creo que estamos un poco perdidos entre izquierdas y derechas, pero al final de cuentas, ¿qué pasa con los de arriba y qué pasa con los de abajo? Creo que estamos un poco perdidos ahí. Al mismo tiempo toca el tema de las clases sociales, un poco también el racismo. En América Latina eso es algo que ocurre y que al mismo tiempo ocurre en muchas otras partes del mundo también. Y hablabas del realismo mágico, pero creo que también aquí hay un realismo trágico,
ciertos dolores, ciertas cicatrices que en la región hemos experimentado en tiempos muy similares, con dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Brasil, inclusive, ¿por qué no decirlo?, en México también. Ayer lo comentaba, como Mario Vargas Llosa hablaba como México era la dictadura perfecta, un partido político estando 90 años en el poder. Entonces son esos mismos dolores y esas cicatrices que de alguna forma compartimos. Todo lo que ustedes han logrado ha sido gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Sin embargo, la izquierda nos quiere hacer creer una cosa completamente distinta. Nos ofrece un paraíso fácil, pero yo les aseguro que si ellos ganan van a arrasar con todo. Yo por eso los invito a que voten por el progreso, a que voten por los buenos valores, a que voten por el Partido Conservador. Yo sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. También creo que se nos olvida a veces, ¿no?, que el 90% de los actores no tienen opción a decidir qué proyectos hacen y qué proyectos no. Entonces a veces nos cae un regalo y un caramelo como este, ¿no?, que además de hacer algo que pues es súper entretenido y está lleno de pues creatividad y es algo de ver precioso y tiene drama y tiene amor y tiene todo eso, pero también tiene un mensaje increíble, ¿no? Y sentirte como actor como que estás haciendo un poco algo que vale la pena, aparte de simplemente un rato de 2 horas que igual en un rato se te olvida, que a veces ahora sobre todo es mucho el caso. Bueno, yo por lo menos me siento muy agradecida, sobre todo de poder hacer esto como tan joven y tan pronto en mi carrera, ¿no? Pero creo que que es encontrar como un poco ese balance de que yo soy una gran defensora en que si puedes alzar la voz y si puedes usar tu escaparate para algo mejor, y que lo hagas, pero que no todos los artistas, actores, cantantes y tal tienen por qué ser activistas o están hechos para eso o lo han decidido. Entonces, bueno, es encontrar como ese balance entre tampoco quedarse como cómplice, ¿no?, y simplemente estar ahí, pero a la vez ser consciente de que, si puedes ser parte de algo como este proyecto, pues es un regalo, la verdad. Yo también quiero que alguien me ame así como Estebana Rosa. Yo todavía no entiendo qué tiene que ver el amor con ir a picar piedra para hacerse rico. Porque te quiere. Yo no quiero oro. Yo tampoco. ¿Pero no quieres que alguien te regale una casa como esta? No. Entonces, ¿cómo? ¿Quieres vivir de tus animales imaginarios? Quizás. Yo también quiero. Tengo entendido que el rodaje fue en Chile. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, contadme un poco cuánto ha durado y cómo es eso para un actor. ¿Cómo gestionáis el tener que iros durante un tiempo prolongado a un lugar a rodar con un equipo, la mayoría desconocido? ¿Cómo es esa experiencia? Para mí fue lo más duro del rodaje. Es decir, como que siempre preguntan como qué ha sido lo más difícil en este rodaje y tal. Y para mí una de las cosas más difíciles fue irme tan lejos. Porque claro, tú estabas más cerquita y muchos de los actores pues o eran de Argentina o eran de México, que al final estás pues a 3 horas o no sé, 8 a México. Claro, yo estoy a 15 horas. Que vaya, que si me quiero ir, tengo una semana libre, puedo, pero es una matada y a veces y ni siquiera nos dejaban, porque no nos dejaban irnos por si de repente cambia algo y tienes que rodar. Me intenté hacer un viaje, de hecho, a la isla de Pascua y no pude. Entonces a mí se me hizo bastante difícil al final, sobre todo. Al principio, bueno, estás ahí con todo el mundo y haces como tu piña, haces tu familia. También es parte para mí es parte de como el trabajo, ¿no? Me encanta el decir, bueno, desaparezco ahora 2 meses. No tengo que tener ningún tipo de responsabilidad familiar, amistosa, y tengo siempre una excusa. Pero sí, al final ya se
se hacía pesado. No sé para ti, porque tú sí que rodabas todos los días, todo el rato. Todos los días. Claro, yo es de los primeros rodajes que no he rodado todos los días, porque es tan coral para el resto que igual tenía 2 semanas, una semana que no rodaba. Y llenar como tu tiempo en un sitio que no tienes como tu cafetería o tus amigos o tal, sí que es difícil, pero también descubrir un país como Chile en esas circunstancias es increíble, increíble. Yo te voy a decir una cosa, somos nómadas. Total. Y a mí me encanta el ser un nómada, y creo que entre más en movimiento estemos, más cosas pasan, más cosas se están moviendo, y yo lo disfruto enormemente, y he tenido la posibilidad de filmar en Chile, filmar en Argentina, vivir temporadas en Atlanta, en Nueva Orleans, en Vancouver, en Chicago. Entonces, digamos que es una naturaleza que me gusta, y al mismo tiempo me hace, cuando regreso a casa, me hace apreciar enormemente mi hogar. Y al mismo tiempo, pues a veces hace poquito mis hijos fueron porque ya están un poquito más grandes, me acompañaron a un rodaje a Chihuahua, en México, al norte de México, y lo disfrutaron enormemente. Entonces están empezando a acompañarme al set, y es algo muy lindo. Todos tenemos un don único. Cuando lo compartimos con los demás, no solo iluminamos su vida, también iluminamos la nuestra. Confía en ti, Clara. Eres mucho más poderosa de lo que te imaginas. Es interesante también porque esta serie demuestra un poco el potencial que tiene el audiovisual iberoamericano. Bueno, lo vimos también hace unos meses con 100 años de soledad, la adaptación de Netflix, en este caso con Isabel Allende, una autora chilena, con actores de muchos países, porque han participado actores de mexicanos, chilenos, españoles. Aparte de ti también está Eduard Fernández. ¿Cómo ha sido ese equipo iberoamericano, esa gran mezcla de culturas, de acentos y de tradiciones? Pues increíble. Y creo que es lo que hace también que el proyecto, que cada uno también ha llevado, que sí que es, Isabel Allende nunca dice que es Chile en el libro, es como un lugar remoto de Latinoamérica. Creo que tiene una razón, y es porque al final la historia es algo latinoamericano, pero en el fondo también muy global. Creo que toca temas que podemos vivir en muchos tipos de culturas y muchos países, pero ha sido muy divertido. Yo tenía un poco de síndrome del impostor al llegar como española y no latinoamericana, ¿no? Luego ahí pues tuve la suerte de que en realidad todos estábamos un poco en la misma con el acento, por ejemplo, que no era la única, y que nos íbamos ayudando como, oye, acabas de decir algo. Hay una escena donde yo de repente solté un ok, como si ok existiese en ese momento, de repente bilingües. Entonces, ha ayudado un montón, y también aprender, ¿no? de actores como no solo pues latinoamericanos, que tampoco los tengo tan ubicados como por ejemplo aquí en España, pero que llevan y tienen una carrera increíble. Pues he aprendido un montón. Yo tengo una anécdota con Eduard Fernández. Ay, el mejor. Estábamos haciendo pruebas de cámaras, y estábamos los dos con los brazos cruzados viendo las pruebas de cámara, y como, oye, ¿y tú qué tal la llevas? No, bien, todo muy bien. Increíble Chile. Sí, está increíble. Y en eso Eduard me dice, ¿cómo vas con el acento? Y le dije, creo que igual que tú. ¿Verdad que sí? Es muy difícil el acento chileno. Pero al principio pues, yo sentía un poco de pudor en un inicio, como soltarme con el acento chileno, y poco a poco, al principio era como una partitura, ¿no? Que tenías que estudiar, pero poco a poco como que nos fuimos soltando, y ya improvisábamos un poco más, y ya aspirábamos las heces con más naturalidad. Entonces fue un proceso de a poco. Sí. O sea, tuvisteis también, entiendo, algún profesor o alguien que os ayudara, ¿no? A colocar la voz. Correcto. Una coach de dialecto. Qué bueno. Esto se llama cohecho y es un delito.
Todos los senadores más respetados de este país han conseguido su butaca en el Congreso de esa manera. Pero yo soy abogado. Me dedico a proteger estatutos justamente para evitar que ocurran cosas como esta. Que el escándalo del Jueves Santo no nos jugó nada de bien, amigo mío. Estamos a puertas de las elecciones. Le prometí a mi mujer que iba a hacer esto de forma limpia. Bueno, si quieres mantener a Nidia contenta, esta es la única vía. Nadie más que tú puede empujar las peticiones de las sufragistas. Bueno, hablando un poco de vuestra carrera, más allá de la serie, vosotros empezasteis en series o en sagas juveniles. Es que son una gran cantera de actores. O sea, hemos visto que muchos de vosotros, que ahora estáis triunfando con otro tipo de producciones, habéis salido de ahí, habéis crecido con otro tipo de proyectos. ¿Algún consejo para gente, para chavales que están empezando un poco en este género un poco más juvenil? Que esta carrera es de paciencia. Sí. Esta carrera es de paciencia. Esto no es un sprint, esto no es no es un 100 metros plano. Esto es una maratón. Y habrán días en los que a veces sientas que no está pasando nada, pero creo que dentro de esos silencios hay muchas cosas que se están añejando y que están ocurriendo. Entonces hay que tener paciencia, mucha paciencia e intentar, en la medida de lo posible, ser congruentes con lo que uno quiere. Eso. Sí. Yo diría, yo he hecho mucho caso a mi instinto durante estos años y he dicho que no a proyectos que igual otra persona habría dicho que sí porque tenía mucho sentido o era como increíble. Y luego han aparecido otros que me he sentido muy agradecida. Entonces creo que de hecho, La Casa de los Espíritus fue uno. Yo tenía un proyecto justo para después de rodar y me di cuenta de que había algo dentro de mí que no conectaba, que no estaba inspirada, que no estaba como atacando todo ya. Y dije como este personaje no se lo merece. Y esperé y unos meses después apareció La Casa de los Espíritus. Entonces creo que hacer mucho caso de tu instinto, no tener ansia, no dejar esos espacios, escuchar a la gente que sabe también, pero hacerte caso a ti misma. Y eso, y creo que darte cuenta que al final que llegar es difícil, pero es mucho más fácil, que lo más difícil es mantenerse. Y creo que a veces con estos booms no tan grandes la gente como que se puede perder en todo un poco el movimiento. Entonces quedarte con la gente también de siempre. Y fíjate que está esa idea de hay que llegar y mantenerse, pero yo creo que también hay momentos. Sí. Hay momentos y hay silencios que también son muy necesarios. Total. Y también es como la vida misma, a veces sube y luego baja y luego sube. Justo. Y luego baja, y entender que eso es natural. Sí. Y que eso es normal, ¿no? Hay años yo siempre digo que hay años de cultivar. Totalmente. Hay años de crecer y hay años de recoger, ¿no? Los frutos. Exactamente. Y que no siempre se ve desde fuera, pero es verdad que a veces desde dentro. Nosotros rodamos esto hace 2 años. 2 años. 2 años y medio. Sí. Es que es muy fuerte. Entonces, claro, ahora recoges los frutos y lo puedes enseñar, pero entre esos 2 años también pasan muchas cosas y hay que confiar también. Pues nada, vamos a quedarnos con esta metáfora de cultivar, muy de La Casa de los Espíritus. Muy clara, la verdad, muy clara. Y nada, Alfonso, Nicole, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti. Gracias por venir y enhorabuena por la serie. Gracias. Muchas gracias. Nos agradecemos mucho. El cine en la SER con Pepa Blanes. Podía
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.